Buenas tardes, pinchas. ¿Cómo dicen que les va después de la nochecita de ayer? Derrota por 3 a 2. ¡Qué noche, Teté! Derrota por 3 a 2 ante Botafogo en Brasil. En un partido con mucho y de vuelta, un partido cambiante en el resultado. Raro desde el trámite, un Estudiantes que salió a buscar un empate. Un Estudiantes que consiguió ese empate después de un primer tiempo muy pobre. Muy pobre Estudiantes en el primer tiempo, sí. Y un Estudiantes al que se le termina escapando ese empate que había conseguido sobre el final del partido. Hay bastante para analizar. ¿Ambicioso? Por ambicioso. ¿O para que no lo tilden de conformista y conservador? Y yo creo que el trámite y el trayecto del partido por cómo venía se daba para hacer el cambio que hizo Eduardo Domínguez. A diferencia de los que por ahí están en contra de ese ingreso de C3 y la salida de Boselli, para mí no estuvo tan mal. No estuvo tan mal. Además, lo argumenta en conferencia de prensa Eduardo Domínguez con la figura del volante. Claro, saca un delantero ante el empate, saca un delantero del rival, mete un mediocampista y a Estudiantes le iba a sobrar un defensor, entonces entra C3 en lugar de Boselli. Yo entiendo ahí que hay algo de por ahí defenderte con la pelota, de no meterte atrás innecesariamente y que el equipo rival te llene de centros y de pelotazos por todos lados. Bueno, distintas maneras de verlo. Para otros quizá está mal el cambio. Yo metía la combi, Yo metía la combi, el micro atrás y bueno, aguantamos como sea. Sí. Tenemos el empate, cerramos la clasificación. Bueno, no se dio del modo esperado a pesar de haber estado en igualdad de condiciones en un momento, en un lapso del partido frente a Botafogo, y todo decanta a la espera. Todo queda en pausa hasta que Estudiantes se enfrente de local en uno con Carabobo y selle de una manera u otra ese pase finalmente a octavo de Libertadores, que ya está casi cocinado, Mati. Sí, un pase a octavos que ya está casi cocinado, es verdad, porque bueno, tenés que cerrar en tu cancha con tu gente, sí, con Carabobo en tu cancha, contra el equipo más débil del grupo, y además con un empate está clasificado. Eduardo Domínguez en conferencia también ha hablado un poco de esto, de qué mejor escenario que este, ¿no? Si lo pensás en un principio de torneo, decís, che, llego a la última fecha, cierro de local con un empate dentro. Y más teniendo de referencia que la última Copa Libertadores jugada por Domínguez se quedó fuera en fase de grupos. Hablábamos de este cambio de un central como lo es Boselli para poner un punta más como lo es S3. Esa fue una de las perlitas de la noche. Hubo muchísimo contenido de cara a este partido. Hablemos, Mati, del esquema en el primer tiempo. ¿Cómo salió Estudiantes? Mucha crítica por el lado de un José Sosa y por el lado de un Alario. Sí, los puntos o los ejes del mal rendimiento de Estudiantes en el primer tiempo me parece que estuvieron ahí, entre Alario y Sosa. Un Alario que sigue siendo el que viene demostrando. Un exjugador Alario. Muy poquito Alario, fuera de ritmo, fuera de partido. Cuando por ahí Estudiantes no hizo un planteo tan ofensivo de llegar por todos lados y solamente dependía de cuando Mesa se lanza al ataque, cuando Arzamendia se pasa al ataque. Quizás la mejor carta en el primer tiempo de Estudiantes, Eric Mesa. Claro, ni siquiera en esas condiciones llegaba por ahí Alario a estar preparado en el área para un centro de Mesa o Arzamendia. Un poco de lentitud, ¿no? Por parte de ambos, para el general del equipo y la conducción de la pelota. Y además la comparación con Guido Carrillo, ¿no? Que sabemos que es el 9 que baja a mitad de cancha, que hace la labor de construir juego y al mismo tiempo es el primero que está en el punto de penal para cabecear. Bueno, Alario está muy lejos de eso, porque no cumple ni una función ni la otra. No baja, no descarga, no ayuda en la creación del juego y tampoco está donde tiene que estar para concluir una jugada. Entonces es complicado el presente que está teniendo Alario. Incluso las pocas pelotas que le llegaron, el tipo completamente en offside. Sí, también. Entonces, otra vez está por encima en el rendimiento el nombre de Jiménez. Y si lo pensábamos en diciembre, en enero, bueno, en diciembre todavía no estaban, pero ahora, a principio de este año, era una locura decir que Jiménez iba a ser más que Alario. Un Jiménez que viene de jugar en el ascenso, contra un Alario que tiene trayectoria, que viene de jugar en Brasil. Está bien, no está en su mejor momento, lógicamente. Pero es terrible sacar una conclusión después de un partido y que esa conclusión sea y Jiménez está 3 escalones más arriba que Alario. ¿Será también que Mauro Méndez es más que Alario a pesar de todavía no haberlo visto jugar en este 2025? Yo tranquilamente puedo y elijo creer, si es que se especula por ahí que hasta incluso Méndez puede ser
más que Alario. Mati, yo igual lo pedía para este partido al 9 que puso Domínguez en cancha, sobre todo también amparándome en las declaraciones de Domínguez, que le tenía mucha fe a este tipo de jugador. Este es un partido en el cual se le dio un escenario para poder demostrar, pero a partir de ahora mi vínculo y mi relación con Alario completamente rota, no lo quiero ver más en el elenco, en el 11 inicial, ni siquiera de suplente del Pincha, así que bueno, hay que buscar también una variante, alguien que reemplace ese gran nombre que está ausente como lo es Guido Carrillo. Y mala la combinación, como decías vos en un principio, con Sosa. Sosa que ayer no tuvo un buen partido, que me parece que se está volviendo a la tónica de este presente de Sosa, que ya es un jugador casi de 40 años, que se dice por ahí ya son las últimas balas. Ahora, para mí el ingreso que tuvo Sosa con Rosario Central fue muy bueno, muy bueno. También tuvo minutos contra la U de Chile, pero poquitos. Ahora, la imagen que dejó en el partido en Rosario, a mí me dejó buenas sensaciones. El partido de ayer indica que por ahí no está para una titularidad. O al menos no para una titularidad en Brasil contra el último campeón de la Copa Libertadores, que de ese último equipo campeón tiene nada. Poquito la ropa nada, tiene. Igual la ropa, la camiseta y el parche. Poquito de Botafogo, Poquito de Botafogo. Domínguez en conferencia hablaba acerca de una inversión del equipo brasilero que ronda en los 60 millones. Sí. Excesivo para lo que es la imagen del plantel. Estudiante también ha gastado mucho por el otro lado. Pero bueno, en sintonía y siguiendo un poco con lo que fue la tónica del partido, a mi consideración, el primer tiempo regalado por parte del Pincha. Quizá las variantes llegaron en el segundo tiempo con un Farías que me hubiera gustado verlo de entrada en lugar de Sosa. Se incorporaron otras variantes como Jiménez, que decía Mati que es un jugador un poco más incisivo, que rompe las pelotas, que es molesto. Entró y sacó un penal y Estudiantes a partir de ahí empieza a construir progresivamente lo que fue el acomodar el resultado. Y en demás variaciones dentro del mediocampo, también para darle un poco más de orden, ingresó Piovi. Y ahí también la mesa un poco se divide. A mí no me pareció un gran partido de Piovi. Entiendo que la justificación de que salga Neves es porque estaba cansado. De ser así, obviamente está justificado para mí, el cambio, pero no me termina de convencer a mí Piovi. Para mí Piovi no es más que Neves. Neves está en un muy buen nivel y es claro titular. Ahora, si Neves está cansado, el cambio es evidentemente por Piovi, que ha tenido ingresos que fueron muy flojos. Sí. Contra Rosario Central, poquito y nada. Pero a mí me parece que en el partido de ayer con Botafogo cumplió, hizo un buen partido. Quizás se metió. Fue su mejor ingreso. Sí, se metió ahí en el fondo y ordenó de alguna manera, me parece, a Estudiantes. Para mí el ingreso de Piovi fue bueno. Prolijo, ordenado, siendo por ahí el que se metía ahí cerca de los dos centrales, Núñez y Rodríguez, después de la salida de Boselli. Para mí es un partido prolijo. Pero bueno, sí, es verdad que no es más que Neves, ni mucho menos que Ascasíbar, y que hay cierta diferencia en el juego. Entonces, el planteo de Estudiantes realmente fue muy conservador en la salida del partido. Estudiantes jugó el primer tiempo a empatar. Salió a jugar el partido a empatar. Creo que en el primero y en el segundo tiempo también. Ahora, cuando consiguió el empate, se envalentonó. ¿Pero por qué se envalentonó? Porque Botafogo también estaba demostrando signos de un equipo débil. Flojito Botafogo atrás, y Estudiantes con poco le estaba generando mucho peligro. A ver, ese poco de Estudiantes era Thiago Palacios. Thiago Palacios se cargó el equipo al hombro, me parece, y empezó a construir y generar juego donde no lo había, donde Estudiantes no podía sumar pases ni siquiera. Ahí vemos un poco donde se da el quiebre de un Estudiantes que consigue el empate y tenía la clasificación asegurada. Thiago Palacios otra vez volviendo a ser un nombre importante para el elenco Pincha. Ya vamos a seguir por ese carril, pero porque hicimos un popurrí de jugadores y no podemos obviar a quizás el caramelito de la noche, ¿no? Matías Mancilla, el arquero de Estudiantes, pésima noche para el 1. Sí, quizá el protagonista del partido ha sido Mancilla, a pesar de que Estudiantes tuvo buenos y malos momentos en el transcurso del partido. El protagonista sin duda fue Mancilla, que me parece que... Tendencia en Twitter, o sea, imagínate lo que escaló. Parece que de alguna manera Mancilla le devolvió ese error del arquero de Botafogo que se había mandado acá en La Plata, que aún así, salvando las distancias, los 3 puntos acá valieron oro, y esta derrota ya prácticamente no moviliza mucho al mundo de Estudiantes y el objetivo de la clasificación a octavos. Pero bueno, Mancillita. Mala noche para Mancilla. Mala noche para Mancilla. Habrá que traer un arquero si se pasa a octavos.
Estudiante debería pensar en traer a alguien nuevo para ocupar el arco si es que se sigue clasificando y avanzando puestos en la Libertadores. Ayer la verdad que quizás fue el peor partido de Mansilla y empezaba un poco a spoilearnos lo que iba a hacer con, otra vez lo mismo, las salidas. Vamos a ver la primera, partido 0-0. 17 minutos recién comenzaba el encuentro. Botafogo que también está apuntando mucho a atacar esa línea. Y bueno, la primera salida, Mati, te digo que ya a algunos los empezaba a preocupar. Pero es una tónica que viene repitiendo el arquero del semestre pasado por lo menos. Su falencia, su mayor falencia quizás es la salida. Y probablemente, sí, pero varias veces hemos hablado de Mansilla y un presente que denota por ahí inseguridad en el juego, que falta un poquito más, de confianza en la salida. Vuelve a volver a esa imagen. Varias veces hemos hablado de esto en el último tiempo. Y por ahí cuando recién decías, y Estudiante tiene que traer otro arquero para octavo de final, a ver, no es que estamos condenando a Mansilla porque ayer se mandó 2 mocos y terminó perdiendo el partido de Estudiantes, no. Viene un poquito más atrás en el tiempo. Son varios los partidos que tienen a Mansilla siendo por ahí uno de los protagonistas de ciertos goles del rival o errores en defensa de Estudiantes. No es lo mismo equivocarse en fase de grupos cuando la clasificación está más o menos orientada al pasar que en unos octavos de final. Pesa mucho más el error, sobre todo los errores que son del arquero. Mansilla ha tenido buenos momentos en Estudiantes, sin duda. Bueno, venía de una doble atajada con Rosario que fue fenomenal, un partido muy prolijo. Bueno, vuelve a caer, vuelve a entrar en un bache que el hincha dice otra vez, este tipo no me da seguridad, por lo menos a mí, bajo los 3 palos. Sí, es raro el caso Mansilla, porque por un lado me parece una locura condenarlo, pero por otro es verdad que ya hace bastante tiempo que genera inseguridad en el hincha, que viene un pelotazo de lejos y decís... y entonces... Cerrar los ojos ahí. Es complejo el momento de Mansilla. Por supuesto que Eduardo Domínguez va a seguir bancándolo y es una locura pensar en que, y no, mejor que entre Jakovic. No, porque también... Jakovic, la figura de Jakovic también ahí en el banco. Pasa que también es políticamente incorrecto en el fútbol, ni siquiera el fútbol argentino, en el fútbol, que el técnico, por un error, saque al arquero y meta al suplente. Eso deja expuesto al arquero, deja expuesto al técnico, es noticia en todos lados... Está políticamente mal visto. Mal visto. Entonces, es descortés. Tiene que ser muy evidente. Que o tienen que pasar muchos hechos seguidos que te lleven a, bueno, está todo bien, te dio una oportunidad, otra más, bueno, ya está, igual ayer hubo varios, porque el segundo gol de Botafogo me hiciste acordar. Viene otra vez por una mala salida de Mansilla. Centro. Además, el delantero de Botafogo estaba completamente marcado. No sé si el delantero que metió gol, pero bueno, el que cabeció. Estaba que en realidad rodeado de tipos, Mansilla, se quedaba quieto y iba a la pelota al medio. Es que en realidad hay una cámara que lo muestra de atrás. La tenemos, querido. Ahí va, que ni siquiera es porque el delantero lo anticipa, sino que cabecea después de que pasa a los 2 defensores de Estudiantes y después de que pasa el puñetazo de Mansilla. Mirá, esta cámara es la que ¿Cómo te consigo las cámaras, Mirá. Cabecea, prácticamente ni despega del piso el número 99 que marca el gol. El número 99, bueno. Spoiler de Mansilla en el primer tiempo, confirmación de lo que sería sus malas salidas en el segundo. Y ni hablar del tercero, ponele. Y ni hablar del tercero, que quizás fue la gota que derramó el vaso, porque hasta ahí por ahí podía llegar a pasar, pero cuando se comió el tercer gol Mansilla, que sale para el lado completamente opuesto a la pelota, Twitter estalló. Sí, primero que el partido estaba 2-2, Estudiante tranquilamente podría haber cerrado el partido. Pasa muy bien el delantero entre los 2 defensores de Estudiantes. ¿Cómo se tira? Y a ver, si vos ponés pausa en el video antes de que el jugador patee, yo te digo que el arquero no está obligado a atajar esa pelota porque es un mano a mano complicado. Si vos frenás la jugada ahí, viste eso que te dicen... Voy a intentar hacerlo, a ver, ¿terminan gol o no terminan gol? Hacer. Ahí. Antes de que patee, vos decís... No tiene la obligación de atajarla al arquero porque estás prácticamente mano a mano con el delantero, a pesar de que está un poco lejos, está en borde de área grande. Está muy adelantado Mansilla igual, pero, ¿no? Mansilla está bien parado. El problema es que se la juega a un primer palo cuando, por un lado, es un poco evidente que va a patear al segundo, y por otro me parece que no estaban las condiciones dadas para jugárselo a un palo. No es un penal, no es un mata-mata. Sí. Entonces, es bueno. Un mano a mano desde afuera del área. Igual también hay que tener en consideración que la distancia era mucho mayor a un quemarropa por ahí que se puede ocasionar. Está bien. Pero se juega por un palo completamente opuesto, quizás al pedo. También hay que
destacar que el mano a mano para el arquero es más fácil cuando el delantero no tiene espacio. Cuando le achicás y le tapás el arco. Ahora, pero pudo pensar. El delantero de Botafogo tuvo tiempo y espacio. Porque engancha bien, se saca de encima de los dos defensores de Estudiantes y tiene todo el arco a su disponibilidad para abrir el pie y ponerla al segundo palo. ¿Qué es lo que quiere hacer? Finalmente el tiro sale casi al medio y Mancilla opta por el primer palo. Una decisión Quedó más pagando. que errónea. Y sí, queda pagando Mancilla. No solo Mancilla, sino Estudiante, que se le escapa ese empate que tanto le costó conseguir. Sí. Termina perdiendo el partido a los 85 minutos con esa jugada. Entonces, Estudiantes queda en condiciones por ahí de querer ir a buscar el empate, pero tampoco por ahí con la obligación de ganarlo, porque sabes que te queda una bala más y que es una bala bastante confiable. Acertable. Es una bala que podés tomártela con tranquilidad. A ver, si Estudiantes llega a perder con Carabobo de local, y es una tragedia griega. Pero dudo que eso pueda llegar a pasar. Estudiantes, si bien el partido contra Botafogo no fue bueno, tampoco fue un desastre. Le pudo, en una tónica, quizás sacando el primer tiempo, encontrarlo en ciertos momentos, llegar al empate. Y bueno, la misma discusión que planteamos al principio del bloque. ¿Qué haces? Te sacan un delantero y ponen un volante, entonces yo meto un punta más y lo voy a buscar. O me quedo en conformidad con la igualdad y la clasificación asegurada y me centro en defender. Bueno, son decisiones, diría el ruso. Son decisiones, diría Eduardo Domínguez. Decidió y bueno, le salió mal. Sí, por un lado vemos un Eduardo Domínguez que en conferencia de prensa sigue manteniendo esa pasividad de... El tono de voz, y la tranquilidad, nada está línea, perdido. sí. Y por un lado tiene razón, tiene una bala más Estudiantes. Ahora, me parece que es una buena manera de pensar este presente en... Es positivo para Estudiantes llegar con esta tranquilidad de... Y bueno, no pasa nada, si total con un empate capaz que clasifico, porque la U de Chile tiene que ir a jugarle a Brasil y... Se sacan puntos entre ellos. Claro, Botafogo tiene que ganar sí o sí, pero la U de Chile tampoco, que ya está clasificado, entonces también va a ir a buscar sus puntos. No es que Botafogo va a jugar tranquilo porque la U de Chile no juega por nada, no. Ambos tienen que conseguir puntos porque también van a querer salir primero, en el caso de la U de Chile. Y cosas Entonces, más raras han pasado también con dilema- Estudiantes jugando local, como por ejemplo perder con Huachipato. El dilema para mí está en... ¿A Estudiantes le conviene jugar con esta tranquilidad de y capaz que con un empate clasifico? ¿O Estudiantes ha dejado claro que le conviene jugar bajo presión? Sí. Porque ya Cuando sabemos jugó que... bajo presión ganó. Y cuando fue a jugar tranquilo fue a Argentino Junior y se comió un papelón. Baile bárbaro. Entonces, ahí hay un dilema en que no sé qué le conviene a Estudiantes. Porque sí, vos tenés la tranquilidad de que jugás contra un rival inferior, que jugás en tu cancha, que con un empate quizá clasificás. Pero te sirve esa relajación mental. Pero yo no sé si este equipo está en condiciones de jugar relajado y ver qué pasa. Puede ser. Es una buena dicotomía sobre el estado mental de un equipo y lo que debe valorar por encima de otro. La verdad no sabría responderte, porque tampoco tengo tanto parámetro como para medir a este Estudiantes en 2025 bajo presión y jugando de una manera completamente desinhibida del contexto, con más relajación. Pero las veces que por lo menos lo apretaron, contra lo de Chile le respondió, y ahí tenés un fundamento. Y después cuando fue a jugar relajado se comió 4 con Argentino. Entonces, no sabría si necesitaría más ocasiones, más verlo a Estudiantes en esas situaciones, pero es un buen planteo, Mati. Lo que ha demostrado con creces es que este equipo es muy irregular. Sí, man. Es muy irregular, porque es el mismo equipo que hizo un desastre en el Paternal y perdió 4-0 con Argentino Junior. Es el mismo que fue a jugar a Chile y goleó con un partido muy bueno ante la U. Es el mismo que fue a Rosario contra el líder de la zona y perdió con lo justo haciendo un muy buen partido. Y es el mismo que ayer fue a jugar un partido bastante conservador a Brasil. Entonces son varios los disparadores que tiene Estudiantes y que no sabemos para dónde puede salir con Eduardo Domínguez a la cabeza. Pero bueno, lógico que es difícil suplir, por ejemplo, la baja de Carrillo y son temas que Estudiantes tiene que definir lo antes posible. Tiene que encontrarle una solución a un Carrillo que también a veces te deja pata por cuestiones físicas. Tiene que definir cuál es la mejor versión, si la línea de 5, la línea de 4, o si solo depende del rival al que enfrentás. Bueno,
Estudiantes ahora tiene la suerte y la ventaja y el buen escenario, como decía Eduardo Domínguez en conferencia, de cerrar en tu cancha y con un empate quizá clasificar contra un equipo débil. Es verdad que es el mejor escenario posible. Sí, no hay otro mejor. Si lo pensás en la previa al arranque de la fase de grupo de Copa Libertadores, que siempre estás con la calculadora y bueno, cerrar en tu casa con un empate y contra un equipo débil Siempre es lindo. el mejor de los escenarios. Así que veremos qué pasa. Es el próximo martes. Próximo martes 27 del 5 tiene 12 días Estudiantes para pensar en el partido frente a Carabobo. Vos que estás del otro lado. Y Perdón, quedaste próximo acá, martes, no, el otro. El otro martes. Tienen 12 días para preparar el partido que va a llegar este martes, no, el otro. Vos que estás del otro lado, obviamente invitadísimo a que nos digas tu parecer sobre este presente de Estudiantes, cómo le ven en la Libertadores, si traerías a otro arquero, qué te pareció el partido y el plan de Domínguez para enfrentar a Botafogo. Dejalo todo en la cajita de comentarios, dale me gusta, activa la campanita, todo eso que te pedimos siempre. Suscribite, seguinos en Exacto. Instagram, tiempo extra _radio, que vamos a seguir haciendo contenido y cubriendo la actualidad tanto de Estudiantes como de Gimnasia. Muchas gracias.